Las calles del pueblo San Jerónimo eran de tierra, apenas 2 o 3 cantinas polvorientas donde los hombres iban a olvidar la miseria de sus vidas. Entre todas ellas había una que brillaba con luz propia en las noches de sábado, la cantina El Gallo de Oro, donde el humo del tabaco se mezclaba con el olor a aguardiente barato y el sudor de los perdedores. Era un lugar donde las fortunas cambiaban de manos con el voltear de una carta, donde las risas se convertían en maldiciones antes del último trago. Y en ese antro de perdición, don Ramiro Castellanos era el rey indiscutible, el taur más temido y respetado que jamás hubiera pisado aquellas tablas crujientes. Don Ramiro no era un hombre común. Tenía los ojos negros como pozos sin fondo y una sonrisa torcida que prometía tanto la fortuna como la ruina. Vestía siempre con un traje oscuro que alguna vez fue elegante, ahora manchado por el vino y el tiempo, y llevaba en el dedo un anillo de oro macizo que había ganado en una apuesta hacía 20 años. La gente del pueblo lo miraba con una mezcla de admiración y miedo, porque don Ramiro no solo apostaba dinero, apostaba tierras, caballos, cosechas enteras. Decían que una vez había apostado hasta la herencia de su propio hermano y la había perdido sin pestañear, sin mostrar un ápice de remordimiento en esa mirada fría como el acero. Aquella noche de octubre, una lluvia pertinaz golpeaba el techo de zinc del Gallo de Oro con un repiqueteo incesante que parecía un tambor de guerra. El aire olía a tierra mojada y a ese humo denso que se quedaba pegado en la garganta. Don Ramiro estaba sentado en su mesa de siempre, la del rincón, donde la luz de la vela proyectaba sombras danzantes sobre su rostro curtido. Frente a él había un hombre que nadie del pueblo había visto antes, un forastero alto y delgado como un espantapájaros, vestido completamente de negro. Tenía la piel pálida como cera derretida y los ojos hundidos, tan profundos que parecían no reflejar la luz de las velas. La partida había comenzado hacía horas, y don Ramiro había perdido una tras otra todas sus apuestas. Las monedas que antes brillaban en su lado de la mesa, ahora descansaban frente al extraño, quien las tocaba con dedos largos y huesudos, casi sin mirarlas. El taur sentía algo extraño esa noche, una presión en el pecho que no había experimentado jamás, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Pero el orgullo, ese maldito orgullo que había sido su compañero toda la vida, no le permitía levantarse de esa mesa derrotado. «Otra mano», dijo don Ramiro con voz ronca, arrastrando las palabras. El forastero levantó la vista lentamente, y por un instante don Ramiro juró ver algo en esos ojos que no era humano, un brillo rojizo como brasas encendidas en la oscuridad. «Ya no te queda nada que apostar, amigo», respondió el extraño, con una voz que sonaba como el chirriar de una puerta oxidada. «Me queda mi palabra», insistió don Ramiro, golpeando la mesa con el puño. «Apuesto mi palabra de honor. Si pierdo, te pagaré lo que sea, cuando sea, cueste lo que cueste, aunque tenga que volver de la muerte misma para cumplir». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta la lluvia pareció detenerse por un momento. Los pocos bebedores que quedaban en la cantina voltearon a mirar, sintiendo que algo oscuro y terrible acababa de suceder. El forastero sonrió entonces, y esa sonrisa no tenía nada de humano. Era demasiado amplia, mostraba demasiados dientes. «Acepto tu palabra, don Ramiro Castellanos», dijo, pronunciando su nombre completo, como si lo hubiera conocido desde siempre. «Pero recuerda bien lo que has prometido. Una deuda sellada con la vida no se borra nunca, ni en este mundo ni en el otro.
Las cartas se repartieron una última vez. Don Ramiro las tomó con manos temblorosas, algo que nunca le había pasado en toda su carrera de jugador. Tenía una mano decente, no excelente, pero suficiente para ganar contra la mayoría. Sintió un atisbo de esperanza, ese cosquilleo en el estómago que solo sentía cuando la fortuna estaba por sonreírle. Puso las cartas sobre la mesa con un golpe seco, seguro de su victoria. Pero el forastero simplemente extendió las suyas, sin prisa, sin emoción. Era una escalera real perfecta, la mano más alta posible, imposible de vencer. Don Ramiro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. El color se fue de su rostro, como agua escurriendo por una piedra. «La deuda está sellada», murmuró el forastero poniéndose de pie. «Volveré a cobrarla cuando llegue el momento. Y tú cumplirás tu promesa, don Ramiro. Aunque tengas que arrastrarte desde la tumba, vendrás a pagarme lo que me debes». El extraño se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sus pasos no hacían ningún ruido sobre las tablas del piso. Cuando abrió la puerta de la cantina, afuera no había lluvia, solo una oscuridad densa y absoluta que parecía tragarse la luz. Don Ramiro se quedó sentado, inmóvil, mirando las cartas esparcidas sobre la mesa. Su anillo de oro ya no brillaba, parecía haberse opacado en cuestión de segundos. Los otros hombres de la cantina se acercaron cautelosos, preguntándole qué había pasado, quién era ese hombre. Pero el tahúr no respondió, solo repetía en voz baja, una y otra vez, como una letanía: «Dije que volvería aunque sea de la muerte. Dije que pagaría cueste lo que cueste». Y en ese momento todos supieron que don Ramiro Castellanos había sellado algo más que una simple apuesta esa noche. Desde entonces, el tahúr ya no fue el mismo. Caminaba por las calles como un fantasma, arrastrando los pies, mirando por encima del hombro como si algo lo persiguiera. Ya no iba a El Gallo de Oro, ya no apostaba, ya no sonreía con esa sonrisa torcida que tanto había caracterizado su arrogancia. La gente murmuraba que había hecho un pacto con algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Y todos esperaban, con una mezcla de curiosidad y terror, el día en que esa deuda tendría que ser pagada. 3 días después de aquella noche maldita, en El Gallo de Oro, don Ramiro Castellanos amaneció muerto en su cama. No hubo enfermedad que lo anunciara, no hubo agonía, no hubo gritos de dolor. Simplemente dejó de respirar en algún momento de la madrugada, con los ojos abiertos mirando al techo, como si hubiera visto algo terrible justo antes de que su corazón se detuviera para siempre. Cuando su mujer, doña Carmela, entró a despertarlo con el café de la mañana, encontró su cuerpo rígido y frío como mármol, con una expresión de terror congelada en el rostro que ningún velador pudo borrar por más que lo intentaran. La noticia corrió por San Jerónimo como pólvora encendida. Don Ramiro, el tahúr invencible, el hombre que había desafiado a la fortuna 1000 veces y siempre había salido victorioso, había caído muerto sin explicación. Los viejos del pueblo murmuraban entre dientes que cuando uno hace tratos con lo oscuro, la muerte llega callada pero segura. Las mujeres se santiguaban al pasar frente a su casa y los niños eran mantenidos lejos, porque algo en el aire olía a podrido, a carne que se descompone bajo el sol, aunque el cuerpo apenas llevaba horas sin vida. El velorio se dispuso para esa misma noche en la sala principal de la casa de los Castellanos, una construcción antigua de adobe, con vigas de madera carcomida y paredes que guardaban los secretos de 3 generaciones. El ataúd fue traído del pueblo vecino,
un cajón de madera oscura con herrajes de metal que brillaban bajo la luz amarillenta de las velas. Colocaron el cuerpo de don Ramiro dentro, vestido con su mejor traje, el mismo que usaba para las grandes apuestas, y cerraron la tapa con clavos largos y oxidados que chirriaban al entrar en la madera. Doña Carmela insistió en que el ataúd permaneciera cerrado, porque dijo que no podía soportar ver esos ojos muertos mirándola con ese terror inexplicable. A medida que caía la noche, los vecinos comenzaron a llegar para dar el pésame. Entraban con sombreros en mano, hablando en voz baja, evitando mirar directamente el ataúd que descansaba sobre dos caballetes en el centro de la sala. Las velas se multiplicaban alrededor del cajón, docenas de ellas formando un círculo de luz temblorosa que proyectaba sombras danzantes en las paredes. El aire estaba espeso, cargado con el olor a cera derretida, incienso barato y algo más, algo dulzón y nauseabundo que nadie podía identificar, pero que hacía que las gargantas se cerraran. Fue cerca de la medianoche cuando comenzó a pasar algo extraño. Las velas empezaron a apagarse una por una, sin que hubiera corriente de aire, sin que nadie las tocara. Primero fue la vela del extremo norte. Su llama se consumió de repente, como si alguien la hubiera soplado. Luego la del este, después la del sur, y así sucesivamente, formando un círculo que se cerraba lentamente hacia el ataúd. La gente en la sala se miraba entre sí con ojos desorbitados, sintiendo que el frío se apoderaba del lugar, un frío que no tenía nada que ver con el clima templado de octubre. Entonces lo escucharon, un sonido que heló la sangre en las venas de todos los presentes. Era como un arañar, un rasguñar contra madera, viniendo desde dentro del ataúd cerrado. Al principio fue suave, casi imperceptible, pero luego se hizo más fuerte, más insistente, más desesperado. Las uñas rascaban la madera desde el interior, acompañadas de un gemido ronco y gutural que no parecía humano. Doña Carmela gritó y se desmayó en brazos de su hermana, mientras los hombres retrocedían hacia las paredes, santiguándose compulsivamente. El arañar se convirtió en golpes, golpes secos y metódicos que hacían vibrar la tapa del ataúd. 1, 2, 3 golpes seguidos de una pausa. Luego 5 golpes más fuertes, como si algo dentro estuviera tratando de romper la madera. Los clavos comenzaron a crujir, moviéndose en sus agujeros, levantándose milímetro a milímetro. El padre Eugenio, el cura del pueblo que había venido a rezar el rosario, dejó caer su Biblia al suelo y comenzó a murmurar oraciones en latín con voz temblorosa, aferrándose al crucifijo que colgaba de su cuello. Y entonces, con un chirrido que rasgó el silencio como un cuchillo, la tapa del ataúd se levantó unos centímetros. Por la rendija que se formó, escapó un olor a tierra húmeda y a algo podrido que hizo que varios presentes vomitaran en el acto. Todos podían ver una mano pálida, con los dedos retorcidos como garras, empujando la madera desde dentro. La piel de esa mano tenía un tono grisáceo, y las uñas estaban rotas y ensangrentadas de tanto rascar. No era la mano de un muerto en paz, era la mano de algo que había despertado en la oscuridad del ataúd y exigía salir. Los hombres más valientes del velorio se lanzaron sobre el ataúd, empujando la tapa hacia abajo con todas sus fuerzas. Gritaban mientras forcejeaban contra lo que fuera que estuviera dentro, sintiendo una resistencia sobrenatural que no debería existir en un cadáver. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas segundos,
lograron cerrar la tapa nuevamente. Rápidamente clavaron más clavos, docenas de ellos, atravesando la madera una y otra vez, hasta que quedó completamente sellada. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por las respiraciones agitadas de los presentes y el llanto histérico de doña Carmela. Nadie se atrevió a moverse durante largos minutos, todos mirando el ataúd con terror, esperando que volviera a abrirse. Pero no pasó nada más. La última vela se apagó, dejándolos en la oscuridad total. Y fue entonces cuando escucharon, clara como el agua, una voz que venía desde dentro del cajón sellado. Era la voz de don Ramiro, pero distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Una deuda sellada no se borra nunca. Volveré. Tengo que pagar. Tengo que volver. El entierro se hizo al amanecer del día siguiente, sin ceremonia, sin rezos. Los hombres cargaron el ataúd hasta el cementerio del pueblo y lo enterraron en la fosa más profunda que pudieron cavar, echando tierra sobre él con una prisa que rayaba en el pánico. Colocaron piedras pesadas sobre la tumba, más de las necesarias, como si quisieran asegurarse de que nada pudiera salir de allí. Pero todos sabían, en lo más profundo de sus corazones, que la muerte no había sido el final para don Ramiro Castellanos. Solo era el comienzo de algo mucho peor. Pasaron exactamente 7 noches desde que don Ramiro Castellanos fue enterrado en el cementerio de San Jerónimo. 7 noches en las que el pueblo pareció contener la respiración, esperando algo terrible que todos sabían que llegaría. Las calles se vaciaban apenas caía el sol. Las familias se encerraban en sus casas con cerrojos dobles y ventanas clausuradas, y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a pasar cerca del camposanto después del anochecer. El aire mismo parecía cargado de presagios, espeso y difícil de respirar, como si la tierra estuviera reteniendo algo que pronto tendría que liberar. Fue en la 8ª noche, justo a la medianoche, cuando sucedió. Don Servando, el dueño del Gallo de Oro, estaba cerrando la cantina después de una jornada silenciosa y vacía. La gente ya no venía a beber como antes. El miedo había matado las ganas de fiesta. Estaba echando el último cerrojo cuando escuchó pasos afuera, pasos lentos y pesados que arrastraban algo por la tierra. El sonido era inconfundible, como cuando alguien camina cargando un peso muerto, arrastrando los pies con cada paso. Se detuvo con la mano en la puerta, sintiendo cómo el sudor frío le bajaba por la espalda, y entonces lo vio. A través de la ventana empolvada de la cantina, don Servando vio una figura que caminaba por la calle principal. Era un hombre alto y delgado que avanzaba con movimientos torpes, mecánicos, como una marioneta manejada por hilos invisibles. Llevaba puesto un traje oscuro que reconoció de inmediato. Era el traje con el que habían enterrado a don Ramiro. Pero lo que hizo que las piernas de don Servando flaquearan fue ver la mortaja, ese sudario blanco que colgaba de los hombros del muerto viviente, manchado con tierra fresca y algo más oscuro, algo que parecía sangre que aún no se había secado. La figura se detenía cada pocos pasos, levantaba la cabeza como si olfateara el aire, y luego seguía avanzando directo hacia la cantina. Don Servando quiso correr, quiso gritar, pero su cuerpo no le respondía. Estaba paralizado viendo cómo esa cosa se acercaba cada vez más. Podía ver el rostro ahora, ese rostro que había conocido durante años, pero que ya no era humano. La piel de don Ramiro estaba pálida como papel mojado, con manchas verdosas de descomposición en las mejillas. Los ojos ya no eran negros como los recordaba,
eran blancos, completamente blancos, sin pupilas, mirando hacia adelante sin ver, pero sabiendo exactamente hacia dónde ir. Y la boca, Dios santo, la boca estaba entreabierta, mostrando dientes amarillentos y una lengua oscura que se movía como tratando de formar palabras que ya no podían salir. La criatura llegó hasta la puerta del Gallo de Oro y se detuvo. Levantó una mano esquelética, los dedos rígidos por el rigor mortis, y golpeó 3 veces. 3 golpes secos que resonaron en el silencio de la noche como campanas de funeral. Don Servando sintió que las piernas le temblaban, pero algo, quizás la morbosa curiosidad o el instinto de supervivencia que le decía que no debía hacer enojar a lo que fuera que estuviera afuera, lo hizo caminar hacia la puerta. Con manos temblorosas quitó los cerrojos y abrió, retrocediendo inmediatamente cuando el olor a tumba invadió la cantina. Ese olor a tierra húmeda, mezclado con putrefacción, que hacía que el estómago se revolviera. Don Ramiro entró arrastrando los pies, dejando un rastro de tierra en el piso de madera. Se dirigió directamente a la mesa del rincón, su mesa, la misma donde había sellado su maldición 7 noches atrás. Se sentó con movimientos rígidos, como si cada articulación le doliera, y colocó las manos sobre la mesa. Don Servando, aún paralizado por el terror, vio cómo de entre los pliegues sucios de la mortaja, el muerto sacaba algo. Eran monedas de oro, viejas y manchadas, que brillaban con un resplandor enfermizo bajo la luz de las velas. Las colocó sobre la mesa, una por una, contándolas con esos dedos torcidos, mientras de su garganta salía un sonido gutural que podría haber sido palabras. «Vine a pagar», dijo finalmente don Ramiro, y su voz era como el crujir de huesos secos, como el susurro del viento entre lápidas. «Prometí que volvería, aunque fuera desde la muerte. Vine a pagar mi deuda». Las monedas seguían saliendo, más y más, acumulándose en la mesa hasta formar una pequeña montaña de oro manchado. Don Servando se dio cuenta entonces de algo horrible. Esas monedas no estaban manchadas de tierra, estaban manchadas de sangre seca, y algunas tenían grabados símbolos que no eran de este mundo, marcas que dolían a la vista solo con mirarlas. Entonces apareció la otra presencia. El forastero de traje negro se materializó de la nada, sentándose frente al cadáver ambulante de don Ramiro, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo. Su sonrisa era la misma, demasiado amplia, mostrando demasiados dientes, y sus ojos brillaban con ese resplandor rojizo de brasas en la oscuridad. «Cumpliste tu palabra», dijo con esa voz que sonaba como 100 voces juntas. «Pero una deuda sellada con la vida no se paga una sola vez. Volverás cada año en este mismo día, a esta misma hora, para traerme tu pago. Este es tu castigo eterno por desafiar lo que no debías desafiar». La cantina cerró sus puertas para siempre poco después de aquella noche. Don Servando nunca pudo volver a entrar allí. La sola idea lo hacía temblar. Con el tiempo, el edificio se fue deteriorando. Las maderas se pudrieron, el techo se hundió, pero la mesa del rincón, esa maldita mesa donde se selló el pacto, sigue intacta. Dicen que si te acercas en las noches de luna nueva, puedes ver monedas de oro brillando sobre la madera carcomida, monedas que desaparecen antes del amanecer. Y así termina la historia del difunto que regresó a pagar su deuda, una advertencia para todos aquellos que creen que pueden desafiar las leyes de este mundo y del otro. Porque en San Jerónimo aprendieron que hay promesas que nos persiguen más allá de la muerte, que hay deudas que nunca se cancelan,
y que cuando uno apuesta con lo oscuro, siempre, siempre, la casa gana. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia de terror que tenemos preparada para ti.